Hola, mi nombre es Estefanía López y con mi compañera Fátima Calderón les vamos a explicar sobre la fisiología de la coagulación. Para empezar, vamos a definir hemostasia, el cual es un proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Teniendo definido esto, podemos proseguir con la hemostasia primaria, el cual es un reclutamiento y activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario. Existen tres fases. La primera es la adhesión, en la cual el colágeno se adhiere con una proteína para así poder tener la fijación de plaqueta colágeno. La siguiente fase es la activación y secreción, en la cual las plaquetas cambian forma a esferas con pseudópodos y hay secreción plaquetaria de sustancias activas. Estas sustancias se conocen como agonistas. Finalmente está la agregación, en la cual los agonistas estimulan la unión de plaquetas, el reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo. En esta fase se requiere fibrinógeno y de su receptor. Homeostasia secundaria. La homeostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Iniciación. El factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. Aunque el factor tisular se encuentra localizado en la membrana de las células donde se ha formado, este se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales, además de expresarse en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. Para que la homeostasia secundaria inicie, debe existir lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. El factor 7 es una proteína dependiente de vitamina K producida en el hígado, con la vida media más corta de todos los factores procoagulantes, y es la única que circula en forma activada y no activada. El factor 7 puede ser activado por los factores 9A, 10A, 12A, trombina, plasmina o la proteasa activadora del factor 7. El factor 7 en el plasma se une estrechamente al factor tisular, activando rápidamente a proteasas procoagulantes y anticoagulantes. El complejo factor tisular 7A puede activar el factor 10 y 9. El factor 10 activa el factor 5 y a otras proteasas no coagulantes. Sin embargo, puede ser inhibido rápidamente por la vía del inhibidor del factor tisular o por la antitrombina 3. Si abandona el ambiente protector de la superficie celular, el complejo factor tisular 7A puede autoactivarse a sí mismo. El factor 7A libre no puede ser inactivado por proteasas plasmáticas y tiene una vida media de 2 horas. El factor 7A es protegido de la inactivación a menos que se encuentre unido al factor tisular y su función principal es la de vigilar circulación y buscar zonas donde se encuentre expuesto el factor tisular para activar la circulación. Por otro lado, el factor 10A, que permanece en la superficie celular, puede combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, lo cual es un paso importante durante la activación plaquetaria, y del factor 8 durante la fase de amplificación. Amplificación. Las pequeñas cantidades de trombina generadas en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. Este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante con liberación de contenido de sus gránulos. Durante la activación, las plaquetas liberan de sus gránulos alfa a la superficie, factor 5 parcialmente activado, el cual es completamente encendido por la trombina y el factor 10A. La trombina también activa al factor 11. Por otro lado, la trombina asciende al factor de von Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación. En la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 9, así como los cofactores 5 y 7, activados por las pequeñas cantidades de trombina producidas en esta fase,
Después, el factor 9A junto con el 8A se unen a la membrana de las plaquetas, formando el complejo de tenaza. El complejo de tenaza activado en el factor 10 resultando en una rápida formación de 10A y se compone del factor 9A, 8A, 10 y calcio. La mayoría del factor 10A se forma fisiológicamente a través de la acción del complejo de tenaza y no a través de la activación del complejo de factor tisular 7A. El complejo de tenaza se cree que es 50 veces más eficiente para activar al factor 10 que el complejo de factor tisular 7A. El factor 10A inicia el ensamble de complejo de protonvinasa, el cual es constituido por el factor 5A, 10A y calcio. Este complejo transforma la protonvina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo. En ausencia del factor 8 y del factor 9, la iniciación de la coagulación es normal. Sin embargo, la fase de propagación se encuentra severamente disminuida, lo que lleva a una mala formación del coágulo y son incapaces de realizar una homeostasia adecuada. La fibrinólisis es responsable de mover el coágulo mediada por la plasmina. La eficiencia de esta es altamente influenciada por la estructura del coágulo, isoformas del fibrinógeno, poliformismos, grado de generación de trombina y el ambiente químico en el que se desarrollan. Como anticoagulantes tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, en el cual se bloquea la iniciación a través de un polipéptido producido por endotelio sano, y el antitrombina, que inhibe factores de coagulación. La fibrina es esencial en la hemostasia. También es el producto primario en la cascada de coagulación y el último sustrato en la fibrinólisis. Cascada de fibrinólisis. Se encarga de la degradación del coágulo una vez que se ha reparado el daño vascular o tisular.